Algunas veces me hacen preguntas relacionadas con algún artículo que se ha leído, alguna noticia que se ha visto. Algunas veces nos preguntan cosas relacionadas con un trabajo que tienen que hacer los hijos, las hijas en el colegio, o directamente son ellas las que nos preguntan: Antonio, ¿podrías explicar un poquito? La pregunta que nos han hecho hoy era si los gases de efecto invernadero eran malos. Me van a permitir que les ponga un poquitín en contexto. Nos vamos a ir nada menos que a la India, donde el joven príncipe Siddhartha vive en palacio. Toda la gente en palacio es bella, no tiene enfermedades, no tiene arrugas, no tiene canas, porque los padres del príncipe Siddhartha se preocupan muy mucho de que así sea, porque quieren protegerle de todo lo que pueda perturbarle. En un momento determinado, Siddhartha dice que ya que él va a reinar sobre el clan Shukya, que lo suyo es que debería de conocer a su pueblo. Bien, pues efectivamente el padre le organiza un desfile por las calles de la ciudad, en el que obviamente se guarda mucho de que toda la gente que hay en el desfile sea joven, guapa, bien hecha, esté bien vestida, para que Siddhartha pues se dé un baño de multitudes sin nada que le perturbe. Efectivamente, Siddhartha sale en su elefante en olor de multitudes, pero hay algo con lo que el rey no contó. Se coló un mendigo, un anciano mendigo desdentado, que se coló entre la gente, saludó a Siddhartha y se fue corriendo. Siddhartha le preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué era eso que he visto? Eso es un pobre anciano, mendigo, que vive en las calles. Perdón, ahí hay palabras que no conozco, de pobre, mendigo, anciano. ¿Qué significa eso? Dice, pues, es un hombre, pero la pobreza y el tiempo, los años, han hecho eso de él. Siddhartha bajó del elefante, se internó en la ciudad. Imagínense ustedes una ciudad de la India. Y allí conoció la miseria, conoció la suciedad, la enfermedad, la tristeza y la muerte. Cuando volvió a palacio, habló con su padre y dijo que él había despertado. De hecho, es lo que significa la palabra Buda, el que ha despertado, y que no podía seguir en palacio. Efectivamente, aquella noche un sopor durmió a todos los habitantes del palacio, y Buda, el que está despierto, escapó del palacio. Estamos acostumbrados a las representaciones de Buda sentado, la postura del loto, orondo, él, pero existen unas representaciones que se denominan Buda Shakyamuni, en las que está no delgado, está esquelético, porque inmediatamente después de salir de palacio se internó en los bosques, en la selva, y hizo vida de ermitaño, como muchos otros. Había muchos que se acercaban a escuchar sus enseñanzas, bebiendo agua de lluvia y comiendo pues lo que les ofrecía la naturaleza, pero no yendo a comer, o sea, no se dedicaba a buscar para comer, sino lo que pillaba, es decir, ya fueran raíces, alguna hoja, alguna rama, cacada de pájaro, lo que pillara. Pero estando en esto, cerca del Ganges, oyó que un músico que estaba con un instrumento de cuerda, laúd, le estaba diciendo a dos de sus discípulos: tened cuidado, porque si la cuerda está floja,
no suena. Pero si la tensáis demasiado, se rompe. Esa fue una de las primeras revelaciones de Buda, lo que él denominó la vía intermedia. Si está flojo, no suena; si está demasiado tenso, se rompe. Hay que buscar el equilibrio. Con lo cual comenzó a alimentarse. Aquellos primeros discípulos que tenía lo abandonaron, pero entendió que lo que había que buscar era el equilibrio. Ni flojo, ni demasiado tenso. O no suena o se rompe. Para los más aficionados al cine clásico, en la película Scaramouche, protagonizada por Stewart Granger, cuando le dan clases de esgrima, le dicen algo parecido con la espada. Es decir, la espada es como un pájaro: si la dejas de la mano demasiado floja, se escapa, pero si la tienes muy tensa, lo matas. Poco menos. Camino intermedio. Volvemos. ¿Son malos los gases de efecto invernadero? No. De hecho, si no fuera por los gases de efecto invernadero, no existiría muy posiblemente la vida en la Tierra. Lo que es malo es el exceso de gases de efecto invernadero. Es decir, no es interesante que todo el sol que recibimos, todo el calor, la energía solar que recibimos, se devuelva al espacio, porque esto sería una bola de nieve. Los gases de efecto invernadero hacen precisamente que algo quede, o sea, no se devuelve todo el calor que recibimos del sol. Eso hace que se pueda desarrollar la vida. Pero si hay un exceso de gases de efecto invernadero, queda demasiado calor en la atmósfera, con lo cual sube la temperatura, con lo cual se generan todavía más gases de efecto invernadero, con lo cual la temperatura sigue subiendo cada vez más rápido, y esto se convierte en un invernadero barra horno. Es decir, es el exceso de gases de efecto invernadero lo que resulta, más que perjudicial, puede resultar mortal, pero no mortal para individuos, sino mortal para todo un planeta. La vía intermedia. Mesura. Hay que tener ese camino intermedio, ni tan flojo que no suene, ni tan tenso que se rompa la cuerda. Los gases de efecto invernadero, el problema es que es un disparadero, es decir, una vez que se llegue a cierto punto de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ya no habrá vuelta atrás. Es lo que le ha pasado a algunos planetas que en principio pues tenían cierta atmósfera, caso de Venus, pero con la acumulación de gases de efecto invernadero realmente han quedado churruscaditos, bien hechos por todas partes. Más centrados en nuestra zona del universo, precisamente de la capa de ozono para abajo. La capa de ozono es la capa, una de las capas que protege la Tierra precisamente de que el sol no churrusque directamente con los rayos ultravioletas, los filtra, de ahí tan peligrosa el enorme agujero que se provocó con la capa de ozono. Les comentábamos ayer que ya por la mañana se habían visto algunas nubes de tipo Mammatus, que normalmente avisan de que hay tormentas cerca. De hecho, por la noche, a partir de la puesta de sol, si se daba uno una vuelta por las carreteras, los caminos de la zona, iba a haber más de un núcleo tormentoso, y alguna precipitación sí que hubo por la tarde-noche ayer en Los Pedroches. Estamos en época de tormentas, y las tormentas, como hemos dicho en más de una ocasión, vienen fuera de menú. O sea, está por un lado el movimiento de nubes, de frentes y de todo eso, pero aparte hay que tener en cuenta que en 20 minutos se organiza un núcleo convectivo y puede dejarnos una tormenta con un aparato eléctrico bastante notable. Es cierto que se pueden dar o no darse las condiciones idóneas para que se formen. Estamos en día en los que se van a dar condiciones idóneas para la formación de esos núcleos tormentosos. Lo que hemos tenido durante toda la madrugada y gran parte de la mañana ha sido intervalos de nubes, como ven ustedes, y a partir ya de mediodía tenemos estas nubes que, si rebobinamos,
vean cómo van entrando en la península ibérica, pero se van compactando. Lo hemos dicho muchas veces ya a partir de esta época del año, son esas nubes que van creciendo como si fueran magdalenas, que pueden dar lugar a tormentas, como decimos, núcleos muy compactos. Esta es la situación que tenemos este mediodía. Como ustedes, tenemos esas bajas de origen térmico, con el viento, como ven, girando en la dirección contraria a las agujas del reloj en esta zona, y tenemos que estar pendientes ya de este frente que se acerca a la península ibérica y que en las próximas horas va a empezar a afectarnos. Como ven, bueno, pues para mañana y pasado tendríamos ese paso de un frente frío. Lo más notable es que después tenemos esta otra borrasca, algo más lejana, veremos a ver cómo nos afecta. De momento, para mañana, a partir de mediodía, vamos a tener posibilidades de precipitación bastantes y muy posiblemente en forma de tormenta. Esto ya lo hemos explicado en más de una ocasión. Tenemos un frente, otro frente, llueve, escampa, llueve. O sea, pasa un frente, llueve, tenemos ese espacio interfrontal, escampa, pasa otro frente, etcétera. Como decimos, entre el miércoles y el jueves, muy posiblemente en la noche, tarde-noche del miércoles, madrugada del jueves, lloverá. Viernes más o menos tranquilo, y a partir del viernes hasta el domingo volveremos a tener de nuevo como mínimo inestabilidad. La temperatura, lo cierto es que va a variar bastante poco. Como ven ustedes, vamos a tener, volvemos a decir, en esa temperatura el fulcro que podríamos llamar, algo así como el punto central, en 20 grados, pues 18, 20, 21, 22 grados, 2 grados arriba o abajo de los 20 grados. La mitad de temperatura mínima, es decir, en torno a los 10 grados, 8, 9 grados, podría subir hasta los 11 aproximadamente por ahí. Lógicamente, conforme entre en esa zona, ese frente y esas borrascas, va a ir rolando el viento, como ven ustedes, desde la componente oeste al noroeste, componente sur oeste. Tenemos, como ven ustedes, en todo el centro, esa zona de bajas presiones, lo que va a hacer que el viento varíe mucho, pero tengan en cuenta que, bueno, que vamos a tener un viento máximo de unos 20 kilómetros por hora, con lo cual que tampoco es que tampoco es que como subí ahora por este lado, es que prácticamente no se va a notar el viento. Para mañana vamos a tener intervalos nubosos, progresivamente el cielo más cubierto, y a partir de mediodía muchas probabilidades de chubascos, insistimos, más fuertes y más probables a partir de mediodía, que pueden ser localmente tormentosos. La temperatura va a variar poquito, quitando de la zona de sierra, en la que así vamos a notar un refrescamiento general del tiempo. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles.